Seguimos en la noche de Seré Curioso, en la noche de Trimax y BTV. Y quiero decirles que quienes tenemos una pyme soñamos con verla crecer. Y para eso contamos con el Banco República. Cuenta sin costo, crédito express en menos de 48 horas con el 13,5% de interés en pesos. Resolvés todo a través de eBrow y siempre tenés una sucursal cerca. Banco República, nuestro banco país. Seguimos charlando con el diputado del sector Tercera Vía, del Partido Colorado. Subía, usted ha dicho una frase que cada tanto otros citan. Recuerdo entrevistar al Toto a Silveira y decía, como dice Subía, en este país es negocio delinquir. ¿Por qué es negocio delinquir en este país? Fue negocio delinquir y es negocio delinquir. Es negocio delinquir porque tenemos una legislación absolutamente benigna, una concepción sociológica como sociedad de lo poco dañino que es el delito, una comprensión del delincuente en grados, a mi juicio, muy equivocados, por una vinculación política de esa comprensión del delincuente ligada a campañas, a partidos, a ideologías. Así que el tema no es para nada sencillo, pero la parte sencilla es la facilidad del punto de vista legal que hay para escurrirse a la sanción penal. Eso es la primera, la más elemental. Y la otra, de repente podemos profundizar, es la concepción ideológica del delito. Ahí hay una complejidad más política y hay una complejidad también que no siempre es fácil de entender, pero existe. Por esos elementos, nosotros estamos atrapando, generalmente, la gente no lo sabe y es necesario repetírselo, el 5%, el 7% de los delitos cometidos. Eso significa que probabilísticamente, como en la ruleta, el que es timbero, que hace sus cábalas y sus probabilidades, perdiendo el partido en un porcentaje de un 5%, le da ínfula, le da ánimo al delincuente de operar. Y hay delincuente que sabe operar. Generalmente, además, perseguimos delitos vinculados a lo que se llama delito de calle. Es el delito violento, la rapiña, el hurto. Pero hay una cantidad de otros delitos de muy difícil probanza que se nos escapan como el agua entre los dedos de las manos. Bien. Es dificilísimo. No es novedad que usted cuestiona el sistema penal uruguayo y ha cuestionado duramente al exfiscal de Corte Jorge Díaz, al frente de la Fiscalía General de la Nación. Pero ¿en qué radican sus principales críticas? En 2019 me dijo para Montevideo Portal, acá vemos el título, Díaz se transformó en un jefe despiadado, aplica un sistema esclavista. ¿Cómo es esto? Bueno, primero déjeme el introito. Yo apoyé el cambio del sistema acusatorio que venía a sustituir al sistema inquisitivo. El sistema acusatorio es donde el fiscal investiga, el fiscal lleva y el fiscal prueba ante el juez. El sistema inquisitivo era el propio juez el que hacía la probanza y el fiscal tenía una participación secundaria. Así que apoyé el proyecto de código en sus inicios cuando la concepción acusatoria era fundamental. Después el código fue pasando por mezclas sucesivas que empezaron a generar en muchos suspicacia respecto a ese proyecto. Y hoy tenemos un código de proceso penal que realmente tiene falencias de todo tipo. Esta frase no tiene nada que ver con la estructura del código. Tiene que ver con el desempeño de Díaz como fiscal de corte. Su desempeño, lamentablemente a mi juicio, varió con lo que había sido con el código anterior. ¿Por qué? Y porque la exigencia de lograr meter un elefante adentro de un Volkswagen, como dice el chiste, esa exigencia era kafkiana. Y Díaz se había propuesto, es un hombre de mucho tesón, de mucha ambición, se había propuesto meter el elefante a como fuera. Y eso generó, desde el punto de vista humano, una deshumanización paulatina, que entre otras cosas, recordará, hubo una fiscal que falleció. Sí. Falleció trabajando y sus últimas palabras fueron: no aguanto más este sistema despiadado. Sistema despiadado que se sigue repitiendo lamentablemente hoy. ¿Es una forma de decir
o de veras usted estaba cerca de ella y dijo, sus últimas palabras fueron esas? No, no, no. Las últimas palabras no textuales fueron quejarse del sistema, lo dijo su jefa. La jefa de ella que estaba al lado decía, se estaba quejando de que no aguantaba más este sistema. Fue textual, aunque no recuerdo literal. Sí, sí, está bien. Bueno, la mujer, Susana Rivadavia, una gran funcionaria, falleció y todos los indicios, más allá de los médicos, es que había una relación causal con el tipo de trabajo. Y lo viví yo lo viví, estoy relatando, y lo vivieron enorme cantidad de compañeros. Y lo vivieron compañeros fiscales que no decían nada porque tenían una afinidad especial, ideológica, con el doctor Díaz. Bueno, quiero ir a eso porque no son pocos los que entienden que la Fiscalía hoy hay una, bueno, vamos a utilizar una palabra manida, grieta, entre los pro Díaz y los anti Díaz. Me lo dijo Graciela Bianchi, me lo dijo la exfiscal Fossati, que están los que están con Díaz y los que están anti Díaz. Y que de algún modo Juan Gómez viene a ser una especie de, digamos, Díaz siendo el titiritero por encima de Gómez. Eso es lo que entienden algunos fiscales y también actores políticos. ¿Comulga con esto? ¿Cree que es así? Sí, que la Fiscalía se dividió, se partió al medio en forma clarísima. Y la Fiscalía tenía además una pata que es la Asociación de Fiscales, que es la parte gremial de esa asociación, en donde sí, dirigida hoy por William Rosa. Hoy está William Rosa, que una orientación diferente a la mía. Yo estuve en otra lista, estuve como vicepresidente muchos años, llegué a la presidencia con la doctora Domenech, y esa asociación se perfilaba claramente los dos bloques y una grieta en el medio. Y dos bloques además que de alguna forma exacerbaban sus posiciones a partir de que Díaz era el fiscal de corte. La referencia estaba permanente. ¿Pero eso sigue pasando hoy? Yo creo que sí. No digamos hoy, al día de hoy exacto, porque el doctor Gómez, por un problema de enfermedad, se ha apartado de la Fiscalía. Pero Gómez, a quien considero una persona de bien, sin embargo, se plegó con bagaje y armas, como dicen los relatos históricos, se plegó a la posición que sustentaba Díaz. Bien. Ese plegarse, de alguna forma, lo hace equiparar a la posición de Díaz, con las dificultades, además, de este nuevo código que termina por complejizar. Hoy tenemos, tenemos una cantidad de fiscales muy inferior a la que debería de haber iniciado este código. Ese es la llave del problema se inició con 300 y pico de fiscales como hay ahora, tendría que haberse iniciado con 600. Entonces, por eso le decía, es meter el elefante adentro del Volkswagen, no entra. Y si vamos al propio sistema, ¿no? ¿Qué cambió desde noviembre de 2017 con la puesta en marcha de este Código del Proceso Penal que hoy está vigente? Sustantivamente, si lo tengo que resumir, lo resumo en la Instrucción General número 10. Usted sabe que la Fiscalía emitió instrucciones generales para todos los fiscales. Una especie de código penal paralelo e inconstitucional, porque los fiscales se tienen que regir por las normas legales. Sin embargo, la Fiscalía de Corte inventó otro sistema que es las instrucciones generales. Bueno, la Instrucción General número 10, que es el corazón de todo este tema, establece que se negocia. La palabra central es negociar. Se negocia el delito, se negocia la pena, se negocia el cumplimiento. De ahí los juicios abreviados, por ejemplo, que llegan con este nuevo código. De ahí el remate, que significa negociar. Algunos dicen... Como un regateo, dice usted. El regateo. Más que estudiar para abogado, uno tiene que estudiar para rematador para hacer hoy juicios abreviados. Y los juicios abreviados son el 97% de los juicios que lleva adelante la Fiscalía. Y acuérdese que los juicios que lleva adelante la Fiscalía son el 5% de los delitos que se cometen en el país. Vaya haciendo cálculos y empieza a ver dónde está el problema. El juicio abreviado es un regateo. Y ojo, regateo donde la situación económica del delincuente le es favorable según sea buena o mala. ¿Por qué? Porque en ese regateo, lícitamente, de acuerdo al código, puede ofrecer todas las reparaciones que sean, y el que tiene puede reparar, el que no tiene no repara nada. Bien.
Usted ha dicho que no está a favor de la pena de muerte ni de la cadena perpetua. Para aquellos que lo ven como que subidas de mano dura, esto de repente los descoloca. Usted no está a favor de ninguna de estas dos figuras en Uruguay. Me ha dicho que no quiere más penas, sino que se cumpla lo que dice la ley y no salgan con libertad anticipada por buena conducta, por ejemplo. ¿Esto es más común de lo que la gente cree? Que el delincuente salga antes de tiempo por buena conducta cuando debería estar más tiempo preso. Hoy se complejiza. Ese planteo probablemente era concomitante o a partir de la implementación del nuevo código. Hoy los delincuentes generalmente pactan de antes a caer en prisión y por tanto las libertades posteriores a caer en prisión no es el mecanismo para poder salir antes. El mecanismo es pactar con el fiscal. Y en ese pacto del proceso abreviado que se realiza en las mazmorras, y me permito la ironía, en las mazmorras de la Fiscalía, porque es en un subsuelo donde yo lo trabajé, la participación del juez es nula. A pesar de que después se le lleva al juez el papelito y el papelito le pregunta, y el juez le pregunta al indagado, ¿entendió lo que accedió? Y el indagado contesta a veces con picardía que no entendió, 95% entiende clarísimo. Bueno, entonces ahí ya se empiezan todos los mecanismos de descuentos que permiten que hoy la justicia sea una negociación con descuento. Porque por algo firman los indagados ese 97% de los procesos abreviados. Porque les sirve. Más allá de que hay casos horrendos en nuestro sistema. Quizás yo le diga de hoy de la entrevista de todos, usted me dice, ¿cuál es la parte más fuerte, delicada y mala del sistema? Es lo siguiente, usted por proceso abreviado regatea y llega a un precio. En general le sirve al delincuente. Pero si no acepta el proceso abreviado, entre otras cosas porque se considera inocente, usted puede ir preso sin diligenciamiento de ninguna prueba como existía hace 10 años. Preso. Sin diligenciar prueba, a la espera de ese otro formato que es el juicio oral. Y ese preso, que puede llegar a estar más de un año preso antes del juicio, bueno, puede ser de alguna forma tentado a firmar cualquier tipo de acuerdo con tal de saber qué va a ser de su vida. Lo entiendo. Entonces tenemos un proceso muy oscuro en muchas de estas facetas. Ojo, ¿rinde? Sí, rinde. ¿Por qué? Porque el proceso abreviado le lleva 2 horas y el juicio oral le lleva 8 meses o 2 años. Está clarísimo. Entonces rinde porque los números surgen enseguida. El tipo confesó, ya tenemos un número de una causa. Ya está un caso menos para estudiar. Pero ¿qué es eso? ¿Es un proceso? No. Es una acción administrativa en las mazmorras de la Fiscalía. Lo entiendo. Nos vamos a la pausa y al volver vamos a hablar de su rol de político, cómo se siente en el Parlamento, cómo le ha ido. Vamos a una tanda, ya venimos. Hoy estamos charlando con Gustavo Zubia.